Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, faltó que me anunciara, pero por lo regular no me gusta anunciarme a mí mismo. Y digo, bueno, ya sabemos la mecánica que sigue y es la palabra de Dios. Bueno, Dios me ha puesto, sí, por medio de mis pastores aquí en este lugar para compartir la palabra. Y yo voy a pedirle favor a usted que extienda su mano hacia mí y que ore para que Dios me bendiga y este tiempo sea de bendición para nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, en esta mañana por esta encomienda, Señor, que tú has puesto en mí, Señor. Yo te pido, Señor, en lo personal, que uses mi vida, que uses mi entendimiento, Señor, y que todo lo que yo hable en esta mañana, Señor, sea solamente para bendecir, que sea de edificación a cada uno de mis hermanos, Padre, a cada uno de los que están escuchando esto y que van a escuchar, Padre, tu palabra, que sea de bendición. Gracias, Espíritu Santo, gracias en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Fíjense que si le gusta escribir, la palabra se llama cuida tu propósito, cuida tu propósito. Dice la palabra, dice en Proverbios, escribe Salomón, dice, por sobre todas las cosas que cuides, cuida tu corazón, porque de ahí nace tu vida, de tu corazón nace tu vida. Y hoy vamos a ver este tema que se llama, dice, cuida tu propósito. Entonces, cuando termina normalmente algún año y empieza el otro, nos llenamos de propósitos. No sé si tú lo has hecho. Yo que siento que todos nos hacemos muchos propósitos. Yo ahora que estaba meditando en esta palabra, me recordé cuando en un año empezamos de repente, me río antes de que me acuerde. Digo, me acuerdo y me río y me sigo riendo, pero a veces recuerdo que teníamos un bosquejo. Este año vamos a empezar todas las noches con un bosquejo. Y bueno, empezamos y a veces ni siquiera llegamos al mes y ya se nos olvidó. Se frustró ese propósito. A veces empezamos con un propósito de nuestra alimentación. Ahora voy a comer esto, voy a dejar de comer aquello que me hace mal. Y empezamos y ya de repente cuando nos damos cuenta ya volvimos a los mismos malos hábitos que teníamos. Entonces sí nos llenamos de propósito tanto en nuestra vida, en lo espiritual, como en las cosas materiales. A veces dices, no, este año que va a empezar voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a ir a correr, voy a hacer ejercicio, me voy a cuidar más. Y a medio tramo nos quedamos a medias con el propósito. Yo ahora en este tiempo, de verdad, como es algo muy incierto lo de este rollo de la pandemia y toda esa onda, ya estamos llegando como 2 años, no sé, ya ni tiempo tengo de acordarme, pero de repente nosotros platicando con mi esposa nos metemos como en una temporada, en un stand-by, en un tiempo de espera, ¿no? Y ahorita que daban el anuncio de los cursos para matrimonios, hemos estado platicando y decimos, a veces yo pienso y digo, bueno, voy a esperar a que se termine esta temporada para empezar con un nuevo propósito. Y llegamos a la conclusión que no, que necesitamos nosotros involucrarnos en las cosas del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca de esto, cuidar nuestro propósito. Entonces, tenemos muchos propósitos, pero individuales, a veces familiares, a veces comprar algo, tener aquello, construir algo. Pero ahora vamos a hablar de este propósito, ¿sí? Dice aquí, cuida tu propósito. Que nuestro propósito se alinee a Dios. Que nuestro propósito se alinee. Que hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí que sea nuestro propósito, pero también que sea el propósito de Dios. Para eso voy a pedirle, producción, que me ayuden poniendo Jeremías 29:11. ¿Qué dice Dios?
Por medio del profeta Jeremías dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de todos ustedes, dice Jehová, tengo pensamientos de paz y no tengo pensamientos de mal, para darles el fin que esperas. ¿Sí? El Señor tiene pensamientos de paz para nosotros, pero nosotros a través de los años, a través de los siglos, a través del tiempo, hemos sido unos testarudos. Aquí Jeremías le está hablando al pueblo, le está dando una palabra profética. Yo un día me puse a leer Jeremías. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías fue un hombre de verdad que estuvo en unos tiempos bien difíciles, estando persuadiendo al pueblo de Dios, dándole palabra día a día, y la gente no le hacía caso a Jeremías, lo veía como un loco. Jeremías lloraba porque el pueblo no le hacía caso y les decía: arrepiéntanse, ¿sí? Arrepiéntanse. Entonces el pueblo fue llevado a cautividad a Babilonia por no recibir el consejo profético que Jeremías les daba. Entonces, aquí en el contexto de esto que les estoy leyendo, Jeremías, el pueblo ya estaba en una cautividad. Entonces dice: bueno, ahora vas a estar ahí tantos años, ahí cautivo. Y al término de esos años, dice el Señor, dice: yo levantaré a algunos que me sigan y los sacaré de ahí de la cautividad. Los sacaré de ahí de Babilonia, pero mientras van a estar pagando las consecuencias por ser desobedientes. Dios tiene palabras, ¿sí?, de vida para nosotros. Dios tiene palabras de paz, de abundancia. Él quiere que nos vaya bien. ¿Tú quieres que le vaya mal a tu hijo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Tú quieres que a tu hijo le vaya muy bien y siempre vas a desear lo mejor para tus hijos. Así es Dios con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Pero necesitamos nosotros alinearnos a el propósito de Dios. En el Salmo 37, 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá, ¿sí?, las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, encomiéndale tu camino, encomendemos nuestro camino y confiemos en Él, dice, y Él hará nuestro camino, Él nos llevará de la mano, dice la palabra en una escritura, dice que aunque por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Pero nosotros debemos de alinearnos a Dios. Y yo voy a decirte algunas cosas aquí que nosotros vamos a hacer para poder alinearnos a Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a alinear a Dios? Pues incorporándonos a las actividades que tenemos en la iglesia. Tenemos muchas actividades y podemos ir aprendiendo. Tenemos células, tenemos grupo de varones, tenemos los cursos de matrimonio, tenemos algunas veces los encuentros. Cada una de esas actividades debemos de involucrarnos, pero Dios nos va a capacitar aquí en la iglesia. Debemos de estar intentando algunas cosas, si no, así vamos a estar siempre nada más esperando a la expectativa. Debemos de dar ese paso, gastar nuestra energía en el Señor. De verdad, gastar nuestra energía en el Señor. Gracias a Dios porque Dios pone tus tiempos. No sé en qué etapa estés. Nosotros con mi esposa tuvimos la oportunidad que cuando no teníamos muchos hijos, tenemos 3 nada más, pero podíamos movernos más y podíamos ir a tal lugar, a X lugar. Tuvimos la oportunidad de ir muchas veces a la sierra, que nos invitaban, íbamos a la cárcel, estuvimos también con los niños, colaborando un tiempo. Ahí estuvimos nosotros enseñándoles algo a los niños, ¿sí? Y aprendiendo de la palabra de Dios, porque eso es lo que te da el enseñar, te da que tú te llenas también del Señor y empiezas a poder compartir la palabra de Dios, y eso también bendice tu vida, eso también te enseña. Entonces tú debes de intentar cualquier cosa que sea para agradar al Señor, que sea un buen propósito.
A lo mejor te gusta cantar, pues intenta cantar. A lo mejor lo tuyo es cantar, pues cántale al Señor. A lo mejor te gusta tocar, pues algún instrumento, pues vamos, Dios puede capacitar, puede capacitarte de verdad. Puede capacitarte para que puedas tocar algún instrumento. No te limites, porque Dios puede hacerlo. Amén. Amén. Miren, ahorita me acordé que vi mis manitas. Cuando yo andaba en los tiempos que no conocía al Señor, trataba de tocar la guitarra, porque en mi familia pues tocan la guitarra. Yo quería aprender a tocar guitarra, pero realmente yo quería aprender a tocar la guitarra para cantar canciones al mundo. ¿Sí? Para eso quería aprender a tocar la guitarra. Cuando conozco al Señor, empiezo a conocerlo y lo sigo conociendo, volvió a meterse en mí la inquietud de aprender a tocar la guitarra, y empecé a tocar la guitarra. Y yo me admiré cómo mis manos empezaron a agarrar habilidad para tocar la guitarra. En el Salmo 144 dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, dice, y mis dedos para la guerra. Entonces Dios te va a dar capacidad para lo que tú quieras hacer. Amén. No te limites. Entonces vamos a meternos en el propósito de Dios. Mateo 21, está larga la historia porque habla del 23 al 31. Pero fíjense, así más o menos la voy a parafrasear. Dice: cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le preguntaron, dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Entonces los que sabían mucho cuestionaron a Jesús, y Jesús le hizo otra pregunta a ellos, ¿sí? Les hizo otra pregunta. Dice, a ver, dice, les voy a contestar si ustedes me contestan. ¿De qué hablaba Juan? ¿De qué hablaba de la salvación? ¿Del cielo o de los hombres? Y no sabían qué contestarle, porque la gente que sabe mucho luego quiere estar quedando bien con otros. Y se preguntaban ellos, si le decimos esto, vamos a quedar mal. Si le decimos aquello, también vamos a quedar mal. Entonces Jesús dice, pues tampoco les voy a contestar con qué autoridad, ¿sí? Entonces, como no le contestaron, dice Jesús en el 28 les dice Jesús, les platica algo, dice, les voy a hacer una pregunta, ok, tampoco se les voy a decir, dice, con qué autoridad, pero les voy a hacer una pregunta. ¿Pero qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el primer hijo le dijo al papá que no iba a ir a trabajar a la viña. ¿Pero qué creen que pasó? No sé qué pasó en él, pero le dijo al papá que no, pero fue a trabajar a la viña del papá. Y al segundo hijo le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo que no. Y no fue. ¿Sí? Y no fue a trabajar. Entonces, ¿quién crees que de los 2 hijos estuvo bien? ¿El que dijo que no iba y fue? ¿O el que dijo que sí iba y no fue? ¿Quién de los 2 estuvo bien? ¿El primero o el segundo? A ver, alguien aquí para que no se me duerma. ¿Quién estuvo bien? ¿El primero o el segundo? A ver, ¿quién dice que el primero? Alce su mano. Bueno, sin miedo, hombre, no se preocupe. Usted dice, yo no voy a exhibirlo si se equivoca. Yo me he equivocado un montón de veces y me voy a seguir equivocando. El primero. ¿Y el segundo? ¿Estuvo bien el segundo? A ver, ¿quién alza su mano el segundo? Ninguno, ¿verdad? Entonces el primero hizo bien, más o menos hizo bien, más o menos, no hizo bien, porque le dijo que no, ¿sí? Entonces dice, Jesús les contestó, dice el 31, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Todos dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué les está diciendo el Señor? Que tu actitud, tu corazón, tu fe,
va conectado, ¿sí? Va conectado. El que dijo que no iba y fue, que llevaba una mala actitud. Dios quiere que tú tengas una muy buena actitud cuando le sirvas. Que no te vengas aquí, perdón por los voluntarios, pero uno debe de servirle al Señor con gusto, de verdad, con gusto. Cuando tú vengas, ven a hacerlo con gusto, con mucho gusto. Eso es lo que Dios quiere. Dice que va conectada tu fe con tu corazón. Que no lo hagas para que te estén viendo aquí adelante, para que nos estén viendo. A lo mejor quieres estar tocando algo, cantando nada más para que te vean. A lo mejor quieres estar tocando para conseguir una novia, para conseguir un novio. El Señor dice que eso no le agrada. ¿Sí? Él quiere que nosotros lo hagamos de corazón. Entonces nuestro corazón va conectado con la fe. Ese es el primer punto, ¿sí? Entonces, si oramos, también debemos de tener una buena actitud, porque el corazón, acuérdense que va conectado con la fe. Si yo oro por mi esposa para que el Señor la cambie, pues yo también, digo, para que la cambie a mi favor, ¿sí? Entonces yo también, mi corazón debe estar conectado con la fe. Debo de hacer algo, no solamente orar, debo hacer algo para que mi esposa esté contenta conmigo. Debo hacer algo para que mi esposo esté contento conmigo. El corazón va conectado con la fe. Entonces, ese es el punto número uno. Si tú le pides al Señor cualquier cosa, debes de actuar, ¿sí? Debes de dar el otro paso, porque eso es lo que Dios pide en cada uno de nosotros. Punto número 2. Dije que iba a mencionar 5 puntos. Déjate guiar por Dios. Déjate guiar por Dios. Hebreos, sí, 13:22 dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he, dice aquí, escrito brevemente. Entonces nosotros debemos de alinearnos al propósito de Dios, pero debemos de escuchar la palabra de exhortación. Debemos de estar atentos a que si nos dan un consejo, llevarlo a la práctica. Si ese consejo está bueno, adelante. Entonces dice en Hebreos que nosotros debemos de escuchar. Si nos exhortan, pues ni modo. Si nos exhortan, a lo mejor estamos haciendo algo mal, o tenemos toda la intención de hacer las cosas bien. Pero si alguien nos exhorta y nos dice: mira, mi hermano, esto que estás haciendo no está bien, estás compartiendo la palabra de esta manera, mira, puedes hacerlo de otra forma, puedes usar esta estrategia. Entonces tú estás escuchando, y no solamente para compartir la palabra, para muchas cosas en tu vida tú debes de alinearte a la palabra del Señor. Entonces dice ese fue el número 2. El número, dice aquí, dice alíneate a su palabra. Dice un empresario muy conocido, dice que la vida es como un zigzag. La vida es como un zigzag. El zigzag es así, miren, por los que no saben, yo sé que muchos aquí, ese es el zigzag. O sea, tu vida no es recta, vas así a veces. Sí, aquí va el caminito, a veces como que te sales del caminito, pero el Señor no quiere que te salgas mucho del caminito, porque si te sales mucho del caminito, ¿qué pasa? Te puedes extraviar, nos podemos extraviar. Entonces, vamos, en nuestra vida sí es, de repente como que nos salimos, pero siempre debemos de estar alineados en el camino, en la línea que el Señor quiere para nosotros. Y cada vez que nos alejemos algo, corremos peligro. Vamos a aprender cosas que nos van a llevar a que es mejor que estemos encaminados en el propósito de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Sujetarnos y estar atentos a las indicaciones que nos dé Dios. Punto número 3: protege tu propósito. ¿Qué es propósito? ¿Cuál es la definición de propósito? Miren, en el diccionario dice que propósito
es igual al objetivo que se pretende alcanzar. Esa es la definición de propósito. Entonces, ¿tú tienes un propósito? Pues ese debe ser tu objetivo. Y eso nos va a llevar a que podamos ver Hebreos 11. ¿Cuántos conocemos Hebreos 11:1? Es un texto muy conocido. Hebreos 11:1, miren, dice que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces el propósito es que tú alcances el objetivo. Y alcanzar el objetivo es estar esperando y actuando con esa fe que Dios ha depositado en tu corazón y poder llegar a ese objetivo. Entonces vas a estar esperando en algo que no ves, pero que tú vas a poder alcanzarlo. Ahí en Hebreos 11 nos da muchos ejemplos de hombres de fe que caminaron con esa semillita de esperanza que había en su vida. Caminaron y alcanzaron lo prometido. Habla acerca de Abraham, que no tenía descendencia, pero esperó el tiempo del Señor y Dios le dio la promesa. Entonces, Dios es lo que hace con nosotros. Nos siembra esa semillita de fe y nosotros vamos a estar esperando. Ahí habla de Noé, habla de todos esos profetas que esperaron el tiempo que Dios tenía para ellos. El punto número 4 dice: honra el pasado. Honra el pasado, dice, pero no dejes que transforme tu futuro. Honra el pasado. Vas a honrar, dice que las cosas viejas pasaron, todas, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice la Escritura que la gloria postrera, ¿sí?, será mejor todavía. Entonces vamos a vivir, sí, de los recuerdos, porque nosotros nos vamos a alimentar muchas veces de lo que vivimos, de la gloria que nosotros pudimos ver de Dios, y vamos a ir caminando, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, claro, y vamos mirando hacia adelante. Dice en Hebreo, ¿cómo dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Entonces nosotros nos alineamos a la palabra y el propósito de Dios se cumple en nuestra vida si nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces nos va a decir: espérate un momento, aguántame tantito, no te desboques. Si nosotros escuchamos la palabra. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a un desayuno de matrimonios. Aquí hay algunos que fueron, que tuvieron la bendición de ir, la oportunidad de escuchar, y me bendijo la palabra, ¿sí? Me bendijo la palabra. Yo estaba compartiendo, el pastor que compartió hablaba acerca de Primera de Samuel, y hablaba cuando dice que llegaron los amalecitas y llevaron cautiva a todos los guerreros, los hombres del pueblo. No estaban ahí en ese lugar. Dice que llegaron y se llevaron cautivas a todas sus mujeres, a todas sus esposas, a sus hijas, a sus hijos. Y dice que llegó David con sus guerreros, con su gente. Dice que lloraron a más no poder, dice la palabra, a más no poder. Se imaginan, se cansaron de llorar. Pero David se preguntaba: ¿iremos tras ellos? ¿Iremos a rescatar a nuestras mujeres? Y dice que mandó llamar a los sacerdotes, mandó a traer la simbología que en ese tiempo se usaba, el efod, y consultó a Dios. Y Jehová le dijo a David: vayan tras ellos, y los vencerán y van a traer a sus mujeres. Dice que David agarró, se armó de valor y los juntó. Dice que iban 600 hombres por sus mujeres y pudieron rescatarla. Aquí el mensaje es esto:
que tú te debes de alinear a los propósitos de Dios y debes de estar esperando las indicaciones que Dios te da. Dios no se equivoca, de verdad no se equivoca. A veces tú puedes encontrar la palabra de Dios y quieres un consejo para alguien, pero la palabra de Dios no se equivoca. Ahí está escrita. Ahí está escrita. Dice la escritura, me vino esto porque dice que Dios está buscando, ¿cómo dice? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, que tú le adores en espíritu y en verdad. La palabra no se equivoca. A veces piensas que se puede equivocar el Señor. No se equivoca. Si siempre va de acuerdo a la palabra de Dios. Vino a mi memoria una ocasión, alguna vez quizás te lo comenté. Nosotros teníamos, se puede decir que 2 discípulos medio raros ahí en la cárcel, cuando íbamos a la cárcel con mi esposa. Estaban en la misma celda, eran unos asesinos, los dos eran unos asesinos. Y me acuerdo, uno se llamaba Jesús y le decían, por cierto, le decían el cielo, Jesús. Pero el otro se veía, ese le decían el Choco. Y recuerdo que me empezó a inquietar Dios por medio de su Espíritu Santo. Y en la semana me dijo, Dios así me dijo, Espíritu Santo, me dijo. Íbamos los viernes, me dijo, dice, no le compartas la palabra al Choco. Fíjense, eso quizás ya te lo comenté alguna vez, pero suena egoísta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tú debes de esparcir su palabra de Dios a todos, pero que te diga a este no. Y pues yo tengo, gracias a Dios por mi esposa, me ayuda idónea, y le pregunté a ella, oye, esto está medio raro. Y me dijo mi esposa, pues no tiene lógica, no tiene sentido. Pero después me volvió a inquietar otra vez el Espíritu Santo y le pregunté otra vez, le digo, oye, otra vez así. Y me dice mi esposa, dice, pues hazle caso. Hazle caso. Y recuerdo que llegábamos ahí, era un pasillo en esa parte donde íbamos, y salían de su celda los presos, pero nomás salían ahí en sus rejas. Por eso les decía hace un rato que cuando te metes a los propósitos de Dios, ahí nos ayudó mucho porque nosotros pudimos aprender lo que es el evangelismo personal, porque evangelizamos uno por uno. A veces llevábamos como unos 3, 4 minutos compartiéndole a alguien, y en esos 3, 4 minutos te podías dar cuenta que esa persona estaba loquita. Hay gente loquita, que tú le estás compartiendo y ya. Entonces estábamos compartiéndole y ya estaba la fila, yo llevaba mi guitarra, empezó el mini servicio y todo, la palabra. Y recuerdo que cuando ahí estaba pues el Choco famoso y el cielo, y bueno, el Choco no salió, se quedó acostado ahí, tenían sus camitas ahí. Y bueno, ya que nos despedimos, sale pues, me despedí de todos, pero sentí feo en mi corazón no despedirme de ese Choco, porque lo vi que estaba acostado. Y ya me despido, Choco, nos vemos. Y que me dice Choco, yo alcancé a ver una revista que estaba leyendo de cosas feas, pero me acuerdo que me dice, no me hable hoy, dice, porque ahí traigo al diablo adentro, dice, así me dijo. Y yo me acordé de lo que el Señor me advirtió en la semana. Dice, no me hable hoy, dice, porque yo traigo al diablo adentro hoy. Y me acordé y digo, Dios, qué bueno eres, porque Dios nos advierte de todo. Dios nos da gracia, dice, y nos va enseñando. Dios nos va enseñando, pero nosotros debemos de alinear nuestro propósito. Número 5, ¿sí? Pon la palabra en un lugar visible. Pon la palabra en un lugar visible, de verdad, Pon la palabra en un lugar visible. Me acuerdo que cuando empiezo a conocer del Señor, el primer texto de la Biblia que yo me aprendí fue San Juan 3:16. Alguna vez lo he mencionado. Y curiosamente lo vi en Toluca, en el Mundial de Fútbol del 86. Estaba en inglés. Recuerdo que decía John 3:16. Y me di la curiosidad por buscarlo y dice, San Juan 3:16, no crean que se me ha olvidado, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Yo me agarré de ese versículo. Dije, si creo en Jesús, voy a tener vida eterna.
Y a lo mejor lo hacía en una forma burlesca quizás, porque no conocía de la palabra. Yo recuerdo que en ese tiempo trabajaba en un hotel y traía mi caja de herramienta y compraba imágenes así, y se las pegaba a mi herramienta, a mi caja. Y en el hotel te dan un gafete para los visitantes. Y yo conseguí una calcomanía y le ponía ahí a mi caja. Estaba la imagen de Jesús y decía ahí visitante. Y bueno, te lo digo esto porque yo era un ignorante, más ignorante que hoy. Pero yo me agarré de ese versículo, ¿sí? Entonces el punto número 5, pon tu propósito, la palabra de Dios en un lugar visible donde tú te estés acordando todos los días, al levantarte, al acostarte. Yo recuerdo, les digo, cuando empecé la palabra, me aprendí ese versículo. Y después hacía unos cuadros, que hice algunos cuadros para regalar en aquellos años. Del Salmo 37:4 dice: deleítate en el Señor, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces dice, pon la palabra en un lugar visible. Habacuc 2:2 dice: y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Pon la tabla, pon la escritura en tu corazón, ¿sí? Pon la escritura, ponla en un lugar visible, en tu casa, en la sala, del propósito que tú tienes para con Dios y que tú te alinees al propósito. Voy a pedirle a los chavos de la alabanza que pasen, por favor. Ya voy a terminar. Ponte de pie, por favor, ponte de pie. Voy a pedirte que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Miren, yo no sé cuál sea el propósito tuyo. Yo no sé cuál sea el propósito tuyo. Pero tú tienes que alinearte a los propósitos de Dios. Tienes que alinearte a los propósitos de Dios para que Dios esté bendiciendo tu vida. Esté bendiciendo tu vida. Va a haber propósitos que a lo mejor se frustran, que a lo mejor equivocadamente tú haces caso a voces y se van a frustrar esos propósitos. Pero Dios quiere que tú hagas las cosas de acuerdo a su voluntad. Amén. Voy a pedirle de favor a mi esposa que pase y alguien me va a ayudar. Siéntate un momento, mira, te voy a mostrar algo. Algo que te lo quiero mostrar, así como hace rato les mencionaba a los niños. Normalmente a los niños en su clase se les da una enseñanza visual. Y yo quiero hacerte esa enseñanza visual. Tú tienes un propósito, ¿sí? Y algo que a veces cometemos errores es que se lo comentamos a la gente, nuestro propósito. Y cuando no lo logramos, esa gente, corres el riesgo de que esa gente hasta se burle de tu propósito, ¿sí? Y a veces no lo queremos comentar por eso, porque a veces en vez de que te animen, te van a desanimar. Entonces, si tú le dices a alguien, yo en mi caso me identifico por mi oficio, lo que hago. Y si yo le digo a alguien, no, yo quisiera poner una fábrica grandísima de muebles, y yo tengo fe en que voy a hacer eso, pero a quien le pido un consejo, a lo mejor me da un buen consejo. No, no lo hagas, menos con la pandemia no vas a poder. Mejor no lo hagas. Además, ya estás grande. No, ¿para qué? Mejor descansa. Entonces, ya escuchaste y dices tú, ¿lo haré o no lo haré? A lo mejor tiene razón, pues sí, yo ya tengo más de 50 años y no lo voy a poder hacer. Lo debí haber empezado cuando tenía unos 20. Y pides un consejo. Y
y eso te tambalea. Pero puedes encontrar a alguien que le pidas un buen consejo. Tienes que tener fe. Dios tiene un propósito en ti y Él lo va a cumplir. Ten fuerza, porque de Él viene la vida y viene tu ayuda. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por los buenos consejos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a quitarte esos malos consejos, los vas a tirar a la basura y te vas a quedar con los buenos consejos que Dios te da. Y ese debe ser el propósito. De verdad, ese debe ser el propósito, saber escuchar. Amén. Ayer los que fuimos, fíjense, les voy a dar como testimonio. Los que fuimos ayer al desayuno, yo me estaba acordando. Ahí donde fuimos, ese restaurante está grande. Yo recuerdo que un día me decía la dueña, dice, un día dice, una hermana nos dijo, quisiera cenar con ustedes este fin de año. Y total, cenamos fin de año. Y la hermana nos dio una palabra y nos dijo, miren, dice, el Señor me ha hecho sentir mucho que ustedes, porque ellos nomás tenían un pedacito de ese restaurante. Dice, el Señor, dice, me ha inquietado mucho y me ha dado esta palabra para ustedes. Dice, el Señor los va a extender, se van a ensanchar. Principio, final de año. Y dice que ella se quedó así, pues dinero no tenían. Y da la vuelta y empieza enero y se le arrima el dueño del restaurante de un lado y le dice, ¿sabe qué? Quiero venderles mi concesión. Ya el consejo ya había escuchado, un consejo, una palabra. No tenían dinero, pero habían escuchado el consejo y dice que les dijo el dueño, dice, porque les dice, no, pues no tenemos para darte todo lo que, no se preocupen, páguenmelo conforme vayan pudiendo. Sí, tú te debes de alinear a los consejos del Señor y Dios te bendice. Ahora sí vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie. Gracias. Gracias. Gracias a mis hermanos porque hoy se alinearon conmigo. No sé si se dieron cuenta que hoy venimos de floreados, hoy los tres nos pusimos de acuerdo, nos alineamos al Señor. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere que tus propósitos sean de acuerdo a su voluntad. No te canses, no te frustres. Yo sé que en el corazón de ustedes está el deseo de servir, en el corazón de cada uno de nosotros está el deseo de servirle al Señor. Alineémonos a los deseos del Señor, porque si nosotros no hacemos la voluntad del Señor, otro lo va a hacer. Otro lo va a hacer. Hoy es el día para que lo que dejamos un día empezado lo retomemos. Lo retomemos. Nosotros por nuestra cuenta vamos a retomar los cursos de matrimonio con mi esposa. También vamos a retomarlo. Yo no sé qué has estado haciendo tú. A lo mejor quieres visitar albergues, a lo mejor no sé lo que puedas hacer. Compartir la palabra a las viudas. Sí, no sé. Pero alíñate al propósito del Señor y Dios va a bendecir tu vida. Señor, gracias, Padre Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos alineamos a tu propósito, Señor. Esta mañana, Señor, rompemos con todo letargo, Señor, de escasez en nuestra mente de compartir tu palabra, Señor Dios. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces no hacemos lo que tú nos pides, Señor Dios. Señor, queremos hacer las cosas, Señor, de acuerdo a tu propósito, Señor Dios. Hoy, Señor, declaramos propósitos nuevos a nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Confío en ti. En el nombre de Jesús.